Buenos días, doctora Virginia Miranda, compañeros. Mi grupo, conformado por Mateo Loor, Javiera Navarro y yo, Jean-Pierre Galán, hablaremos del sistema genital femenino, en donde abarcaremos temas que van desde la estructura de las trompas de falopio, pasando por la placenta y culminando con la vagina. Para esta exposición se usó el libro guía de Histología de Ross, séptima edición. Buenos días, yo soy Jean-Pierre Galán y hablaré de las tubas uterinas. Para empezar, existen diversos términos para referirse a este órgano interno. Las tubas uterinas, también denominadas oviductos o trompas de falopio, miden aproximadamente entre 10 a 12 centímetros de longitud y son órganos pares con forma de tubo que se extienden de forma bilateral desde el útero hacia los ovarios. Estos órganos con forma de tubos van a transportar el óvulo desde el ovario hasta el útero y adicionalmente van a preparar el ambiente necesario para la fecundación y el desarrollo inicial de la segmentación, en donde el cigoto alcanzará la fase bicelular y al pasar por una serie de divisiones mitóticas aumentará el número de células hasta su etapa de mórula, en donde encontraremos 16 células exactas. Ahora bien, uno de estos extremos de la trompa que se encuentra adyacente al ovario se va a abrir hacia la cavidad peritoneal, mientras que el otro extremo se va a comunicar con la cavidad uterina. También este órgano se puede dividir en 4 partes macroscópicas, que son el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción uterina, o también conocida como intramural. Esta porción uterina o intramural va a medir alrededor de 1 centímetro de longitud y está ubicada dentro de la pared uterina y se va a abrir hacia la cavidad del útero. De igual forma tenemos al istmo. El istmo es una porción que va a constituir el segmento medio de la trompa de falopio y a su vez es la estructura más estrecha de la tuba uterina, como se puede apreciar en la imagen. Esta se va a encontrar también contigua al útero. Durante la fecundación, los espermatozoides, al llegar a esta parte de la trompa uterina, van a perder motilidad y pueden llegar a terminar su migración. Sin embargo, durante la ovulación, estas células sexuales masculinas van a recuperar esta motilidad que se perdió por la acción de quimioatrayentes producidos por las células del cúmulo ovóforo que van a rodear al ovario y van a proceder posteriormente, a nadar hacia la región ampular, a la ampolla, en donde suele ocurrir la fecundación. Ahora bien, como mencioné anteriormente, la fecundación suele ocurrir en la región ampular de la trompa de falopio. Esta porción del oviducto es la región más larga y va a constituir alrededor de 2/3 partes de su longitud total. En esta imagen de aquí, podemos observar un corte de trompa de falopio teñido con hematoxilina iosina. Aquí podemos encontrar en la parte media una serie de pliegues longitudinales delgados que se van a proyectar hacia la luz. Esta sería la mucosa de la trompa. También encontramos a la parte muscular, que está marcada con este círculo negro. Y esta capa muscular va a ayudar a impulsar al óvulo o cigoto fertilizado hacia el útero. Por último, vamos a encontrar la capa serosa, que está marcada por este límite que vemos aquí, y es la capa más externa de la trompa uterina. De igual manera, tenemos al infundíbulo, que es el segmento con forma de embudo abierto a la cavidad peritoneal. En su extremo distal, podemos apreciar de que está contigua a la cavidad peritoneal, mientras que en su extremo proximal se va a continuar con la ampolla para poder llegar a las extensiones que van a tener una forma de fleco. Estas extensiones con forma de fleco van a estar extendidas hacia el ovario y van a estar conocidas como fimbras. Estas fimbras son las que nosotros podemos apreciar en esta imagen. Ahora bien, la trompa uterina va a efectuar movimientos con estas fimbras, unos movimientos activos, que van a ocurrir justo antes de la ovulación. Justo antes de la ovulación, estas fimbras van a entrar en contacto estrecho con el ovario
y se van a ubicar sobre la región más superficial ovárica, donde suele ocurrir la rotura a través del estigma. Una vez que se expulsa el ovocito fuera a través de esta abertura conocida como estigma, estas células ciliadas en el infundíbulo lo van a barrer hacia la abertura de la trompa uterina y de esta forma van a impedir que este ovocito caiga en la cavidad peritoneal. El ovocito se va a empezar a desplazar a lo largo de la trompa uterina mediante contracciones musculares y peristálticas, también acompañada de sus movimientos celulares a través de movimientos ciliares, que van a llegar hasta la fecundación, que suele ocurrir en la ampolla, que se encuentra cerca del límite con el istmo. Adicionalmente, me gustaría mencionar que la trompa uterina es el sitio en donde van a ocurrir la mayoría de los embarazos ectópicos, con un 98%. Estos embarazos ectópicos son originados a partir de una errónea implantación del blastocito con respecto al lugar original en donde tenía que ser implantado, en la región ampullar, ya sea que se implantó erróneamente en la cavidad peritoneal, en los ovarios o en el cuello del útero. Todo esto va a estar debido a varias situaciones que van a alterar la integridad del sistema de transporte tubárico, como lo pueden ser inflamaciones, contundencias, entre otros. Estos embarazos ectópicos van a constituir el 9% de las muertes relacionadas con el periodo de gestación de la mujer. Y en la mayor parte de estos, el embrión muere alrededor del segundo mes de gestación, desembocando en una severa hemorragia para la mujer o para la madre. Ahora bien, por otro lado tenemos a la pared de la trompa uterina. Esta pared va a consistir en una formación de 3 capas y es muy parecida a la pared de otras vísceras huecas, como lo puede ser el intestino. Sin embargo, esta va a tener una capa serosa externa, una capa muscular intermedia y una capa mucosa interna. Pero no va a tener una mucosa, va a carecer de esta submucosa. Estas capas son las que ya fueron mencionadas anteriormente, que es la serosa, muscular y mucosa. Y bueno, en esta imagen nosotros podemos apreciar un corte histológico de trompa uterina con un aumento de 40 y que está teñido con hematoxilina y eosina. Se puede observar en el centro a la mucosa con sus franjas cubiertas de epitelio cilíndrico simple. Por fuera de esto vamos a encontrar a la capa muscular, que es esta porción de acá con sus fibras musculares, tanto internas como externas. En la parte inferior izquierda podemos aquí apreciar una serie de arteriolas, capilares y venillas. Y por último podemos apreciar por este lado de acá, en la parte superior derecha, una periferia que está hecha de una capa de mesotelio peritoneal que va a ser como la capa más externa de toda esta estructura. Ahora bien, aquí hemos encontrado una vista mejor de estas capas. El corte usado para este ejemplo fue un corte histológico de la región ampular de la trompa de Falopio, que mostré anteriormente. Aquí tenemos a la capa muscular, que está organizada en una capa circular tanto interna, que va a ser una muy gruesa, en forma de círculo o espiral, y una capa longitudinal externa, que va a ser mucho más delgada. Ahora bien, después, debajo de esta imagen de la capa muscular, vamos a encontrar a la capa serosa, que va a estar compuesta por un epitelio cuboidal simple que va a estar sostenido por una capa delgada de tejido conectivo y es la capa más externa de la trompa uterina. Finalmente vamos a tener la capa mucosa, que es el revestimiento interno de la trompa uterina. Esta va a tener pliegues longitudinales bastante delgados que se van a proyectar hacia la luz de la trompa uterina y va a estar en toda su longitud. Va a constar de un epitelio columnar simple que va a poseer tanto células ciliadas como células en clavija o mucosas, cuyas funciones van a diferir entre estas. Y también se puede observar una lámina propia, lámina que va a contener vasos sanguíneos y nervios. También vamos a encontrar que con respecto a las porciones macroscópicas, vamos a encontrar una abundancia de estos pliegues de la mucosa en la ampolla, mientras que en el istmo vamos a ver una reducción, vamos a ver que estas se van a tornar muchas más pequeñas. En este tipo de tejido no van a haber células caliciformes o glándulas, ni tampoco otra estructura similar en la pared de estos oviductos. Por último, aquí podemos distinguir a las franjas de la mucosa,
con aumento de 320X y teñido con hematoxilina y osina. Aquí encontramos al tejido conectivo de las franjas tubáricas, la lámina propia, y aquí podemos observar un capilar que va a estar representado con esta forma del círculo rojo. Pero lo más importante de esta muestra van a ser las células ciliadas y las células mucíparas. Estas células van a tener diferentes funciones. Los ciliados son más numerosos en el infundíbulo y en la ampolla, y el movimiento de estos cilios va a estar dirigido hacia el útero, mientras que las no ciliadas van a proveer de sustancias nutritivas al óvulo. Estas células van a sufrir una hipertrofia cíclica durante la fase folicular y una atrofia durante la fase lútea en respuesta a los cambios de la concentración hormonal, especialmente con el estrógeno, ya que esta hormona, producida por el cuerpo lúteo, va a estimular la creación de células ciliadas, o también conocida como la cilogénesis, y la progesterona va a incrementar la cantidad de células secretoras y justo en el momento antes de la ovulación, este epitelio va a alcanzar una altura de 30 micras, una abertura de 30 micras, que después se va a reducir casi a la mitad justo antes de que comience la menstruación nuevamente. Muchas gracias. A continuación, mi compañero con la placenta. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Mateo Lor y voy a continuar con el siguiente tema de lo que es la placenta. Primero, para hablar de la placenta general, hay que definirla primero. La placenta la podemos definir como un órgano efímero que aparece únicamente y especialmente para ayudar al desarrollo del feto durante el embarazo de la mujer. Esta placenta aparecerá justamente en el interior de lo que es el útero de la mujer y va a estar dividida en dos porciones, en una porción fetal y en una porción materna. También hay que tomar en cuenta que esta placenta es derivada de lo que es tejidos fetales y tejidos maternos. Volviendo a las porciones, la primera porción fetal que está conformada por lo que es el corión y la porción materna que es formada por la decida basal. Ambas porciones van a participar en lo que es en el intercambio fisiológico de sustancias entre las circulaciones materna y la fetal, por medio de un sistema muy importante conocido como el sistema circulatorio útero-placentario. Este sistema es desarrollado a partir de lo que es el día 9 y consta de dos componentes muy importantes para su correcto funcionamiento, las lagunas trofoblásticas y los senos maternos. Estos senos maternos derivan de lo que son de los capilares de la porción materna y estos se anastomosan con las lagunas trofoblásticas. Volviendo a las lagunas trofoblásticas, pues estas son estructuras o espacios de vascularización que se encuentran dentro del sincitio trofoblasto. Para que haya un sistema circulatorio, existe una presión diferencial entre los vasos arteriales y venosos, ya que comunican con las lagunas trofoblásticas. Y esto permitirá un flujo direccional de la sangre desde las arterias hacia las venas, dando por consiguiente como resultado una circulación uteroplacentaria primitiva. Hablando de otra estructura muy importante de la placenta, son las vellosidades, que son las que conforman el corión. Estas vellosidades sufren evoluciones desde una vellosidad primaria hasta una vellosidad terciaria. Para que puedan generarse unas vellosidades, lo que tiene que haber primero son tres cosas. Tienen que suscitarse tres cosas. La primera es la proliferación del citotrofoblasto. La segunda es el crecimiento y desarrollo del mesodermo coriónico. Y por último es la aparición de los vasos sanguíneos. Entonces, una vez que hayan pasado esas cosas, pasamos a la primera vellosidad, que es la vellosidad primaria. Estas vellosidades primarias van a estar dadas por la proliferación del citotrofoblasto. El citotrofoblasto manda lo que son cordones o aglomeraciones celulares hacia el sitio trofoblasto, justamente en sus lagunas trofoblásticas. Aparecen entre los días 11 y 13. Y para que estas vellosidades primarias dejen de ser primarias y pasen a ser secundarias, va a aparecer en el centro de la vellosidad primaria un tejido conjuntivo de mesénquima, ¿ya? Dando por consiguiente una vellosidad secundaria, que tendremos ahora con un centro de mesénquima, con una capa interna de citotrofoblasto que la rodea y una capa externa de sincitio trofoblasto que rodea tanto al cito como al mesénquima. Aparecen a partir del día 16 de desarrollo embrionario.
Y por último tenemos lo que son las vellosidades terciarias, que son las vellosidades que aparecen al final de la tercera semana y que se pueden destacar de ellas que ya contienen lo que son los vasos sanguíneos. Hemos estado hablando de que existe tejido conjuntivo en la vellosidades y sí, es correcto. Y este tejido conjuntivo tiene un estroma. Y en el estroma de tejido conjuntivo podemos encontrar diferentes tipos de células, como por ejemplo células mesenquimatosas, células reticulares, fibroblastos, mioblastos, células musculares lisos y macrófagos placentarios, que también se le conoce como células presentadoras de antígenos placentarios o también las células de Hofbauer, ya que ayudan obviamente a respuestas inmunitarias en la placenta. Por otro lado, hablando del citiotrofoblasto, mientras va a seguir habiendo la proliferación de células del citotrofoblasto, va a haber un punto en que esa proliferación llega a topar el endometrio materno. Y cuando llegan a ese punto, la proliferación ahora va a ser en sentido en los lados, ya no va a ser en sentido para arriba, sino para los lados. Hasta que el citiotrofoblasto va a estar recubierto completamente por una cubierta trofoblástica. Y esta cubierta trofoblástica, gracias a su crecimiento intersticial, va a permitir que la placenta crezca también a manera futura. Y esta cubierta está únicamente interrumpida por sitios donde los vasos maternos se comunican con los espacios intervellosos. Estos espacios intervellosos son los espacios donde se genera el intercambio de nutrientes, que ya lo iremos viendo un poquito más adelante. Viendo de manera gráfica, tenemos aquí primero imágenes de una placenta del día 16 a lo que es el día 21. Primero, en el día 16 solamente podemos encontrar la presencia de sangre materna, ¿ya? Encontramos el sitio trofoblasto, que está comenzando a recibir las lagunas trofoblásticas. Encontramos esta capita amarilla, que es el citotrofoblasto, y estas pequeñas líneas rojas, aquí medio amorfas, que corresponden a vasos en formación de lo que es el saco coriónico. Por otro lado, vemos una placenta del día 21. Recordemos que aquí ya se formaron las vellosidades. Encontramos vellosidades terciarias, consideramos espacios intervellosos, encontramos sinusoides maternos, encontramos al sincito todavía, encontramos al cito todavía, pero aquí también ya encontramos lo que es la cubierta trofoblástica, ¿ya? Ahora viendo aquí lo que es la gráfica de la evolución de una vellosidad desde una primaria hasta un embarazo avanzado. Vemos primero que en la primaria fue como yo dije, encontramos el citotrofoblasto con el sincitotrofoblasto, la proliferación celular del cito que pasa al sincitio. En la segunda vellosidad encontramos ya que el tejido conjuntivo del mesenquima ya apareció y encontramos a ver las células de allá. Ya podemos ver las células que ya hemos mencionado anteriormente. Encontramos la capa interna de citotrofoblasto que recubra todo el mesenquima y por fuera tenemos a la capa de citotrofoblasto que recubre todas estas estructuras internas. Pasamos a una vellosidad terciaria. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos lo que son los vasos sanguíneos. Seguimos con mesenquima, con cito y con sincitio, pero ya encontramos lo que es los vasos sanguíneos. Y por último tenemos una vellosidad avanzada. De esta vellosidad hay que destacar, mientras una vellosidad va madurando durante el embarazo, esta va perdiendo su diámetro, ¿ya? Y van a ir dando estas estructuras que se conocen como nudo sincitial, que no son nada más que aglomeraciones del núcleo del sincitio trofoblasto que se dispersan de manera irregular en toda la vellosidad. Muy bien, tenemos ahora este corte histológico que puede explicar mucho mejor la placenta. Tenemos primero aquí la superficie amniótica. Por debajo de la superficie amniótica encontramos lo que es la placa coriónica. Y por debajo de la placa coriónica encontramos todas estas estructuras que vemos aquí dispersas en toda la placa que corresponden a las vellosidades. Y en las vellosidades más grandes, que serían las terciarias, encontramos estos circulitos que obviamente corresponden a lo que es vaso sanguíneo. Ahora sí, viendo un poquito ya entrarnos al tema de la circulación en los vasos sanguíneos de las vellosidades terciarias, tenemos que hablar de que estas permiten que exista una comunicación con los vasos del embrión, ¿ya? La sangre va a comenzar a circular en el embrión a partir de lo que es el día 21 de desarrollo. Y en los espacios intervellosos, ya había dicho que son los sitios de intercambio. Aquí se intercambian lo que son sustancias nutritivas, se intercambian también productos intermedios metabólicos y también productos de desecho, entre dos circulaciones, la circulación materna y la circulación fetal, ¿ya? Que vemos aquí que se pasa por la arteria umbilical y regresa por la vena umbilical. Esto corresponde a la circulación fetal.
En las primeras 8 semanas van a diferenciarse dos tipos de corión, un corión liso y un corión frondoso. El corión liso es el resultado de que las vellosidades que estén en la decidua capsular se degeneren. Y el corión frondoso es el resultado de que por el crecimiento de las vellosidades que se encuentran contiguas a la decidua basal, ¿ya? Se generen obviamente este corión frondoso. A medida que va pasando también el tiempo de desarrollo, llegamos hasta un cuarto y un quinto mes de gestación. En el cuarto y el quinto mes de gestación encontramos que van a aparecer unas estructuras que las puedo señalar aquí con el mouse, estas estructuritas verdes que están entre las vellosidades y los espacios intervellosos, que se los conoce como los tabiques deciduales. Y estos tabiques deciduales van a dividir la placenta entre 15 a 25 cotiledones. Esto es una estructura muy característica de la porción materna y la placenta y que se puede apreciar fácilmente de manera visual y de manera macroscópica cuando la placenta es extraída después del embarazo. Por último, en la decidua basal, en toda esta parte verde, se forma lo que es la placa basal. Y esta placa basal corresponde a tanto tejido fetal, que viene a formar parte de la cubierta trofoblástica, y de tejido materno, que corresponde a la decidua basal. ¿Ya? La decidua basal da la formación de la placa basal. Y también otro dato es que esta es la parte más externa que la placenta tiene de relación con lo que es el útero de la mujer, el endometrio. Tenemos aquí gráficamente una placenta de 6 meses por un corte histológico y podemos destacar diferentes estructuras. Lo que vemos primero aquí son vellosidades en toda la placa. Esta estructura que está aquí de coloración rosada fucsia bien intensa es lo que se conoce como el tabique decidual. Y aquí con mayor aumento vemos que esta cubierta que recubre toda la vellosidad de manera externa corresponde al sincito trofoblasto. Y dentro del sincito trofoblasto encontramos estos puntitos que se pueden apreciar aquí, que son las células de Hofbauer, las células inmunitarias. Y estas estructuras que tienen como de manera un poco cilíndricas aplanadas, vienen a ser lo que es los vasos sanguíneos de la placenta. Siguiendo hablando de la circulación, hay una estructura también muy importante que no se puede dejar a un lado, que es la barrera placentaria. Esta barrera placentaria divide la sangre materna con la sangre fetal. Como vemos en esta imagen, en esta parte de acá encontramos eritrocitos maternos y en esta parte de acá encontramos eritrocitos fetales. Y entre ellos encontramos a la barrera placentaria, que también encontramos en su centro un poquito de tejido conjuntivo. Y esta estructura acá que parece, bueno, un montón de piedras, es el sincito trofoblasto, y este sincito trofoblasto se encuentra en lo que es multinucleado. Esta es la lámina basal de la parte fetal y esta es la lámina basal de la parte materna. En la lámina basal de la parte materna se aloja lo que es el sincitio. Y ahora, esta barrera placentaria va a estar mantenida por nuestra estructura aparte, y esta estructura se conoce como las capas de tejido fetal. Mantienen a la barrera, y a partir del cuarto mes, estas se van a comenzar a adelgazar, lo que va a permitir el mejor flujo e intercambio de sustancias. Y una barrera en su estado más delgado corresponde a ¿qué? A sincito trofoblasto, a una capa citoplástica interna delgada, a tejido mesenquimatoso de la vellosidad, lámina basal del endotelio y endotelio de capilares. Muy bien, tenemos ahora lo que es el tema del intercambio gaseoso. Y pues bueno, este intercambio gaseoso que se da gracias al traspaso que hay de la sangre materna y de la sangre fetal, tenemos que recordar que la circulación en ese punto va a ingresar en la placenta por medio de las arterias umbilicales y regresa por la vena umbilical. En este mini proceso de su ingreso, vemos que primero la sangre fetal entra a las arterias umbilicales. Estas se ramifican en posición radial a la placa coriónica y por último se pasan a todas las ramas de las vellosidades y forman los capilares extensas. Ya. El intercambio de sustancias va a estar dado mientras la sangre va fluyendo por las vellosidades. Aquí también pueden pasar anticuerpos que alcanzan la circulación fetal para respuestas inmunitarias, una inmunidad pasiva. La sangre fetal, como ya dije, regresa a lo que es la vena umbilical y llega a la placenta por medio de 80 a 100 arterias endometriales en espiral. Aquí algo muy interesante es que la presión sanguínea de las arterias endometriales, ¿ya?
las arterias en espiral, sí, son mayores, es mayor la presión que en la presión sanguínea de los espacios intervellosos. Un espacio intervelloso puede contener alrededor de 150 mililitros de sangre materna. Por otro lado, hablando ahora de las sustancias que pasan, que pueden pasar a lo que es el embrión, vemos que hay dos rutas diferentes, de la sangre fetal a la materna y de la circulación materna a la fetal. Hay sustancias diferentes también y hay que recalcar cuáles hay y cuáles no hay. Pero viendo la primera ruta de lo que sería sangre fetal a la materna, encontramos que normalmente aquí pasa el agua, el dióxido de carbono, productos de desechos metabólicos y hormonas. Pero, por otro lado, de la circulación materna, la sangre materna, hacia la fetal, pasan el agua, el oxígeno, los metabolitos, las hormonas, los electrolitos, las vitaminas y algunos anticuerpos también. ¿Ya? Todo gracias también a lo que permite la barrera placentaria. Por último, tenemos que la placenta también se la conoce como un órgano endocrino, ya que puede producir hormonas esteroides y proteicas. En el grupo de las hormonas esteroides tenemos la progesterona y los estrógenos, que son hormonas muy importantes que permiten el mantenimiento de lo que es el embarazo. La placenta, como ya hemos escuchado en clases anteriores de aparato reproductor, esta va a tomar el papel de lo que es el cuerpo lúteo a partir de las primeras 8 semanas o también después, en otros casos, a partir del tercer mes. Toma la función del cuerpo lúteo y la producción de progesterona y esta comienza a producir. Ahora, para la producción de estrógenos, la placenta produce precursores estrogénicos para la producción de los estrógenos. Estos estrógenos placentarios vienen de gracias a que la corteza suprarrenal fetal provee los precursores para la síntesis. Y aquí se genera una unidad feto-placentaria endocrina, debido a que la placenta no tiene la suficiente, o no tiene, mejor dicho, las enzimas necesarias para producir estos precursores estrogénicos. Por último, en el grupo de lo que tiene que ser de las hormonas peptídicas que elabora la placenta, tenemos primero la gonadotropina coriónica humana. Esta hormona es muy importante y se sintetiza justo a partir del día 6 porque ayuda a la implantación y al mantenimiento del embarazo. Esta, como dije, se sintetiza antes porque esta ayuda a mantener el cuerpo lúteo. Permite que se mantenga el cuerpo lúteo y comience su producción de progesterona. La segunda que encontramos en este grupo de hormonas peptídicas es la somatotropina coriónica humana. Esta de aquí ayuda a lo que es el crecimiento general, regula el metabolismo de la glucosa y permite la proliferación de lo que es los conductos mamarios. Esta somatotropina coriónica humana es segregada por el sincitio trofoblasto. ¿Ya? El tercer grupo que vemos de hormonas es los factores símiles de insulina, tanto 1 como 2. Estos son segregados por el citotrofoblasto y ayudan a la proliferación y a la diferenciación del mismo. La cuarta es el factor de crecimiento endometrial, que esta de aquí va a estar segregada por dos estructuras diferentes y tiene dos funciones diferentes correspondiendo a la edad de la placenta. Hablando de una placenta joven primero de 4 o 5 semanas, este factor de crecimiento endometrial va a estar sintetizado por el citotrofoblasto y va a ayudar a la proliferación del trofoblasto. En cambio, una placenta madura de 6 a 12 semanas, esta hormona va a estar segregada por el citotrofoblasto y mantiene la función del trofoblasto. La relaxina es otra hormona que es segregada por las células residuales. Esta permite el ablandamiento del cuello uterino y también de los ligamentos pélvicos para ayudar al momento del parto. La leptina es una hormona sintetizada por el sincitio trofoblasto y esta regula el almacenamiento materno, ya sea de sustancias nutritivas para aportarle al feto. Y por último tenemos otros factores de crecimiento que estimulan lo que es la proliferación citotrofoblástica. Tenemos aquí, por ejemplo, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor estimulante de colonias y entre muchos otros más, ¿ya? También pueden inhibir lo que es el crecimiento y la proliferación del trofoblasto también. Esa es una segunda función. Y pues bueno, aquí podemos dar terminado lo que es placenta. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, yo concluiré la exposición del aparato reproductor femenino con las partes de vagina y genitales externos. Por lo tanto, la vagina es un tubo fibromuscular que comunica a los órganos genitales internos con el medio externo. Se extiende desde el cuello del útero hasta el vestíbulo vaginal, en el cual corresponde la región situada entre los labios menores. En esa podemos apreciar una vista anatómica y en la de acá una vista histológica.
Es propio de decir, antes de continuar la exposición con las capas de la pared vaginal, que la mujer virgen contiene un orificio de entrada de la vagina que puede estar ocluido por el himen. Entonces, que es un repliegue de la membrana mucosa que se proyecta dentro de la luz vaginal. El himen y sus restos derivan de la membrana endodérmica que separan a la vagina en desarrollo de la cavidad urogenital en el periodo embrionario. Ahora sí, pasamos a las capas de la pared vaginal, que están compuestas por tres, que es la capa mucosa, la capa muscular y la capa adventicia. La capa mucosa es aquella que se extiende desde el epitelio plano estratificado hacia la gran proyección de vasos sanguíneos. Por debajo de este se encuentra la muscular. En esta gráfica no se puede apreciar la capa adventicia, ya que es la capa más externa. La capa mucosa. La capa mucosa es la capa interna que posee pliegues o rugosidades transversales abundantes, que tiene el revestimiento del epitelio plano estratificado que ya antes mencioné. Tiene papilas de tejido conjuntivo de la lámina propia subyacente que empujan el revestimiento epitelial. Las células epiteliales pueden contener glándulos de querato-hialina, pero en situaciones normales no ocurre una queratinización, por lo tanto es un epitelio plano estratificado no queratinizado. El estrógeno promueve el almacenamiento de glucógeno en la capa media y superior del epitelio, como podemos apreciar en esta gráfica que se encuentra señalada por esta flecha. A medida que se expolian las células epiteliales, las bacterias que producen ácido láctico liberan y metabolizan glucógeno. Esto reduce el nivel del pH a la luz e inhibe el crecimiento de patógenos. Continuando con la capa muscular. La capa muscular es una capa intermedia en la cual está organizada de dos estratos de músculo liso entremezclado, por lo cual es muy difícil de discernir o de diferenciar estas dos, pero podemos definir que la circular es la interna y la longitudinal la externa. A lo largo del introito de la vagina hay fibras musculares estriadas que pertenecen al músculo bulbo esponjoso. Esta es una lámina de la capa muscular poco panorámica. Cambio esta es con un mayor aumento y en el cual podemos diferenciar diversos elementos presentes como los haces longitudinales que se encuentran a los laterales y los haces transversales que estoy señalando en este momento, que es todo este estrato, y podemos también apreciar en un vaso linfático en el cual se proyecta una válvula linfática y en el exterior del vaso linfático entre los haces transversales podemos ver una pequeña vaso sanguíneo. Pasando ahora hablando de la capa adventicia, que es la capa más externa, está compuesta por una capa interna de tejido conjuntivo denso y una capa externa de tejido conjuntivo laxo. El estrato interno contiene muchas fibras elásticas que contribuyen a la elasticidad y la resistencia de la pared vaginal, y mientras que el estrato externo contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, así como nervios también. Mientras que la lámina propia es un tejido conjuntivo irregular, denso, rico en colágeno y fibras elásticas. Cabe recalcar que en las paredes vaginales no se pueden proyectar ningún tipo de glándulas, por lo cual está este punto que no hay glándulas presentes.
La lámina propia exhibe dos regiones bien definidas. Entonces, la región externa, justo por debajo del epitelio, está compuesta por un tejido conjuntivo laxo muy celular, mientras que la región más profunda es contigua a la capa muscular, que es más densa y puede considerarse una submucosa. Ahora, si la lámina propia no contiene glándulas, ¿con que se lubrica? Se lubrica con las glándulas que se encuentran de productoras de moco en las glándulas cervicales, que son las glándulas prácticamente vestibulares mayores y menores que se ubican en la pared del vestíbulo y producen más moco para lubricar el órgano reproductor femenino. Ahora, hablando otro punto acerca de la región más profunda, es una región que contiene muchos vasos sanguíneos de paredes delgadas que simulan a tejido eréctil durante la excitación sexual. Entonces, la lámina propia contiene muchos linfocitos y leucocitos, en específico neutrófilos, que migran hacia el interior del epitelio y también pueden haber nódulos de linfocitos solitarios. La cantidad de linfocitos y leucocitos en la mucosa y en la luz vaginal aumenta de manera notable cuando ocurre el flujo menstrual. Y por lo tanto, la lámina propia también presenta terminaciones nerviosas sensitivas que son más abundantes en la tercera parte inferior de la vagina. Están asociadas principalmente con la sensación de dolor y distensión. Esta es la proyección de lo que vendría a ser la lámina propia. Como ya hemos mencionado, la capa más profunda y la capa más externa. Ahora, el segundo tema a topar en exposición vendría a ser las estructuras de los genitales externas de la vagina. Entonces, la parte anterior del periné se encuentra el monte del pubis, los labios menores, los labios mayores, el clítoris y el vestíbulo. En esta imagen podemos apreciar cada una de las que ya mencioné. El monte del pubis, por lo tanto, es una prominencia redondeada sobre la sínfisis del pubis, formada por un tejido adiposo subcutáneo. Continuando con los labios mayores, son dos pliegues cutáneos longitudinales grandes que se extienden desde el monte del pubis y forman los límites laterales de la hendidura urogenital. También contienen una capa delgada de músculo liso y una gran cantidad de tejido adiposo subcutáneo. La superficie externa, así como en la del monte del pubis, está cubierta por el vello pubiano. La superficie interna es lisa y carece de vellosidad. En ambas superficies hay glándulas sebáceas y sudoríparas, mientras que en los labios menores son pliegues cutáneos pares sin vello que limitan el vestíbulo. En las células profundas del epitelio hay una gran cantidad de pigmento de melanina. El centro del tejido conjuntivo dentro de cada pliegue carece de tejido adiposo, pero contiene muchos vasos sanguíneos y fibras elásticas delgadas. En el estroma hay una gran cantidad de glándulas sebáceas grandes. Esta es una fotomicrografía de la superficie interna de los labios mayores, en la cual podemos apreciar diversos elementos como el epitelio sin un estrato córneo, que es el epitelio plano estratificado. También podemos encontrar las glándulas sebáceas que se encuentran en abundancia en este corte, por toda prácticamente recubre tanto el área que se puede apreciar muy pocas fibras
muchos pocos haces de músculo liso por la cantidad misma de glándulas sebáceas y su gran tamaño. También podemos apreciar conductos sebáceos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Pasando con el clítoris. El clítoris es un cuerpo que está compuesto por dos pequeñas formaciones eréctiles, que es decir, los cuerpos cavernosos que se encuentran extendidos hacia los laterales, y el glande del clítoris, que es un diminuto tubérculo redondeado de tejido eréctil. La piel que cubre el glande es muy delgada, forma el prepucio del clítoris y contiene terminaciones nerviosas sensitivas en abundancia. Mientras que en el vestíbulo está cubierto por el epitelio plano estratificado, sobre todo en la cercanía del clítoris, alrededor del orificio externo de la uretra, en la cual hay una gran cantidad de unas glándulas mucosas pequeñas, o también denominadas como glándulas vestibulares menores, pero específicamente gracias al ginecólogo que las encontró, las glándulas de Skene. Prácticamente las glándulas de Skene, estas son responsables por liberar un líquido blanquinoso o transparente que representa a la eyaculación femenina durante el coito. Pasando con la siguiente glándula que se encuentra en el vestíbulo, es la glándula vestibular mayor o de Bartolino, que son pares y son grandes. Estas glándulas tuboalveolares contienen alrededor de 1 centímetro de diámetro y están ubicadas en la pared lateral del vestíbulo por detrás del bulbo vestibular. Entonces, ¿qué hacen las glándulas de Bartolino? Las glándulas de Bartolino secretan una pequeña cantidad de líquido que ayuda a lubricar específicamente los labios vaginales durante también la función sexual. En esta vista histológica se podemos apreciar más que todo las glándulas de Bartolino. Y por último, las terminaciones nerviosas sensitivas, que son los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini y las terminaciones nerviosas libres. Los corpúsculos de Meissner son abundantes, en particular en la piel del monte del pubis y en los labios mayores, mientras que los corpúsculos de Pacini están distribuidos en las caras más profundas del tejido conjuntivo y se encuentran en los labios mayores y en asociación con el tejido eréctil. Los impulsos sensitivos provenientes de esas terminaciones nerviosas desempeñan un papel importante en la respuesta fisiológica durante la excitación sexual, mientras que las terminaciones nerviosas libres son muy abundantes y se encuentran distribuidas de forma equitativa por toda la piel de las glándulas externas, de los genitales externos. Por lo tanto, lo que estoy apreciando en este momento es el corpúsculo de Pacini, el cual contiene en su núcleo las fibras nerviosas y en la parte más periférica una cápsula. Y en la imagen de acá podemos apreciar cómo se proyectan, cómo se ven los corpúsculos de Meissner. Muchas gracias por su atención.